la misma semana en la que se produjo el fallecimiento de el más afamado, el más prestigioso y el dominicano de más poder. Estamos hablando en términos mundiales, don Oscar de la Renta. Entonces, esa semana que inicia con este fallecimiento de Oscar de la Renta, concluye con la tragedia de Oscar Taveras y con el fallecimiento en Houston de don Carlos Morales Troncoso. Es canciller de la República, es vicepresidente de la República. Don Carlos Morales Troncoso, un hombre decente que vino a la política después de una exitosa trayectoria en el sector privado. Él fue pues reclamado, fue buscado para la participación política por Jacobo Masluta, que lo quería como compañero de boleta, y por Joaquín Balaguer, que logró conquistarlo para que le acompañara, como le acompañó en 2 oportunidades como vicepresidente de la República, don Carlos Morales Troncoso. Don Carlos Morales Troncoso estaba al frente de la Cancillería de la República Dominicana hasta hace poco tiempo, cuando se produjo su sustitución. Pero lamentablemente la Cancillería estaba acéfala desde hace un tiempo por la situación de salud del canciller. Sobre la Cancillería y don Carlos, es importante que ustedes recuerden que siempre que nos referimos a la Cancillería, hicimos distinción entre el canciller y la Cancillería. Y decíamos, como repetimos hoy, don Carlos Morales Troncoso ha sido uno de los mejores cancilleres que ha tenido la República Dominicana. Un lujo como canciller para la República Dominicana, que se benefició de sus importantes relaciones en Washington y en otras esferas, de su prudencia y de su defensa de los intereses de la República Dominicana. Don Carlos Morales Troncoso, lamentablemente, por su situación de salud, en el momento en que la República Dominicana fue asediada por esta campaña de descrédito internacional que ha concluido con la ridícula condena de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la semana pasada, lamentablemente ya para esa etapa estaba vencido por su problema de salud, y no contamos con unos servicios que habrían sido muy útiles para la República Dominicana. Probablemente por esta acefalía en la Cancillería Dominicana cometimos el grave error que lo cometió el gobierno de Danilo Medina Sánchez de permitir que una comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos viniera a República Dominicana a desconsiderar y a burlarse de este país sin ningún protocolo. A burlarse de este país como lo hicieron, para después terminar con esta ridiculez que le exige a un país que le otorgue nacionalidad a un extranjero que primero gestionó documentos de manera fraudulenta y después se prestó a ir a un organismo internacional a mentir de manera vulgar contra este país, que es el caso de el tal Medina, el haitiano, que se dijo que era parte de una familia de la que no era parte y se inventó una serie de mentiras. Otro gallo habría cantado si don Carlos en esos momentos hubiese estado en las condiciones de salud en las que permaneció la mayor parte del tiempo que operó como canciller. Entonces, muchas personas se pueden preguntar, ¿quién habla? ¿Habla un hipócrita que fue crítico del caos en la Cancillería y que porque este señor
ha muerto, ahora piensa de la manera que piensa. No, el que habla siempre se expresó en estos términos, diciendo que una cosa era el canciller y otra la Cancillería. Y si ustedes quieren que le diga algo de la Cancillería, para que seamos justos en cualquier valoración, yo quiero recordarle a los que piensen responsabilizar a Carlos Morales Troncoso de la situación que había en la Cancillería, quiero recordarle que el canciller no hace decreto. El canciller no hace decretos. Por lo tanto, ninguna de las personas que fueron designadas en el exterior y cobraban en la República Dominicana sin ir a trabajar en el exterior, fueron designadas por el canciller de la República, porque él no hace decreto. Los decretos, hasta que no cambiemos la Constitución, los hacen los presidentes de la República. El caos que había en la Cancillería lo crearon los presidentes de la República, que hicieron esa cantidad de decretos para cumplir compromisos políticos de distintas naturalezas. Y por eso siempre dijimos, el Partido Reformista tiene una parte, tiene una cuota, tal vez la más pequeña incluso, de todo ese desorden que había en la Cancillería. La mayor cuota de ese desorden que había en la Cancillería se llama PLD, Partido de la Liberación Dominicana, que es en los gobiernos, y para no decir en el gobierno, porque Danilo Medina no ha hecho decretos nombrando a gente para que se supuestamente vaya a servir al exterior y cobre aquí. No ha hecho un solo decreto. Por el contrario, lo que ha hecho Danilo Medina es sacar a más de 1,000 personas que estaban en esas condiciones. ¿Pero quién lo hizo? Danilo Medina. ¿Ustedes saben por qué? Porque esas personas estaban allí por decreto. Por decreto. Entonces, cuando vayamos a examinar ese caos que había allí y una serie de prácticas que se daban allí, que esas prácticas se dieron porque al designar un personal supernumerario, la Cancillería no tenía presupuesto para pagar ese personal. Entonces se creó un desorden. Usted tiene un decreto que dice que usted va a ganar $10,000. Usted nada más se le van a entregar $4,000. O se le van a entregar $5,000. Lo otro lo vamos a usar para pagarle supuestamente a otra persona. Y ahí en unos manejos administrativos ocurrieron todas las cosas que pudieron ocurrir. Pero hay que irse a la raíz de la responsabilidad en este caso. Que repito, un canciller no hace decretos. Un canciller no nombra a Julio Martínez Pozo para que cobre aquí y no vaya a trabajar a ninguna parte. Un canciller no es el que designa al hijo de Martínez Pozo o al hijo de fulano o de Perencejo para que, como tiene que ir a estudiar en el exterior, pues cobre en el país donde va a estudiar. No, eso no lo hace un canciller. Eso lo hace el presidente de la República, porque tiene que producirse un decreto para eso. Tiene que producirse un decreto. Entonces, es así, que por cierto, cuando me refería a Julio Martínez Pozo, solo puse un ejemplo, porque 2 hijos de ese señor han estudiado fuera del país, pero no lo han hecho a través de esos mecanismos. Así es que son las 7:18. Vamos a dar cobertura. Saludamos la declaratoria de los 3 días de duelo que ha hecho el presidente Danilo Medina por el fallecimiento de don Carlos Morales Troncoso. Vamos a buscar los detalles de cómo serán las honras fúnebres de este gran canciller, de este gran dominicano, y estaremos pendientes de todo lo que ocurra con don Carlos. A sus familiares, nuestras consolaciones. Realmente don Carlos era un gran hombre de familia y era un gran dominicano. 7:19. El sol de la mañana. Bueno, señores, un ataque a una cárcel. Nosotros hemos visto y hemos presenciado en la República Dominicana etapas distintas del desarrollo de la delincuencia, pero
en esto que ocurre en Najayo, ahí se han parado las aguas. Ahí se han parado las aguas con un ataque que ahora se atribuye a un enfrentamiento entre bandas, a un conflicto entre bandas que provocó este incidente, que primero arrojó 4 muertos. Dice el periódico El Día que estos muertos, los reclusos, estaban vinculados al señor Ricit. Entonces, bueno, yo creo que las autoridades tienen que asumir esto como un desafío. Esto no es un hecho más. Esto no es un asalto más. Esto es un desafío. Cosas como esas pueden ocurrir si hay otros objetivos. Si hay otros objetivos. Entonces, este hecho tiene que tener por parte de las autoridades la respuesta que amerite, y la respuesta tiene que ser contundente. Se adelantan algunas cosas. La Policía Nacional responsabilizó del ataque a la cárcel de Najayo a 4 personas. ¿Quiénes son los responsabilizados por la policía? Gustavo Alcántara Valdés, alias El Grande; Abraham Suero García, alias El Gordo; Jairo Brito Bella, alias El Jairo; y Elvis Félix Alcántara, alias Sadán. Los 2 primeros alias, Gustavo Alcántara Valdés, alias El Grande, y Abraham Suero García, alias El Gordo, fueron entregados ayer a la policía por la productora de televisión Alicia Ortega. Y entonces hay que fijarse en el argumento que ponen estos señores, que la policía entiende que cometieron un hecho tan grave como atacar una cárcel. Hay que ver cuál es el argumento, cuál es la coartada para ellos justificar que no fueron ellos. Ellos dicen no fuimos nosotros, porque ellos estaban en el otro oficio del que se ocupan algunos atracadores. Nosotros estábamos ejecutando unos embargos en los Alcarrizos. Nosotros incluso fuimos en la mañana, dicen estos dos. Nosotros fuimos en la mañana a la Policía Nacional a procurar fuerza pública para unos embargos que estábamos ejecutando en los Alcarrizos. Es decir, que la misma gente que pudiera estar cometiendo atentados como el que ocurrió contra la cárcel de Najayo es la misma gente que está siendo usada en estas operaciones, en estos embargos judiciales que se vienen denunciando desde hace tiempo como atracos. Lo han hecho ciudadanos particulares y el asunto no había tenido una connotación tan amplia como la que ha tenido cuando un medio de comunicación muy importante ha padecido situaciones que el medio la ha asemejado con prácticas delincuenciales. Entonces, esto es un detalle muy importante. Ellos dicen nosotros no estábamos haciendo atraco ni atentado a esa hora, nosotros estábamos ejecutando embargo. Desde luego, ellos pudieron haber ejecutado un embargo en los Alcarrizos y no quiere decir que no pudieran participar en el ataque a la cárcel de Najayo, porque todo el mundo sabe que usted sale de los Alcarrizos, corta la prolongación 27 de febrero, toma la 6 de noviembre y es una cuestión de 25 minutos para usted estar donde se produjeron esos ataques. Es decir que una cosa no quita la otra. Sí llama la atención de qué tipo de gente es la que se está buscando para ejecutar embargos en la República Dominicana. Entonces, las secuelas de esto se han ampliado con los fallecimientos tanto de Starling Amarante, el subdirector, como de Milciades Casanova, que falleció en la madrugada de hoy. Starling Amarante era el subdirector y Milciades Casanova era pues
otro funcionario, otro policía funcionario de esta cárcel. A lo ocurrido en Najayo, tenemos que agregar lo ocurrido en la penitenciaría de La Victoria. En la penitenciaría de La Victoria fue asesinado de 5 balazos el ex policía José Alberto Mena Batista. Este policía era conocido como Gatillo Alegre porque había tenido una incursión en Capotillo y la banda de los Collares, la banda de los Morenitos, le atribuye haber dado muerte a varios de ellos, a varios delincuentes o supuestos delincuentes de estas bandas. Bueno, si pertenecen a las bandas eran delincuentes. Entonces, ¿quién lo ejecuta? Lo ejecuta Luis Alfredo Asa Núñez. ¿Por qué lo ejecuta Luis Alfredo Asa Núñez? Pues Luis Alfredo Asa Núñez está cumpliendo 30 años en la Costilla, no le cabe un minuto más de cárcel. Un minuto más no le cabe de cárcel. Es decir que por este hecho, él no pierde absolutamente nada. Entonces, si alias Gatillo Alegre estaba en la cárcel porque infringió la ley, cometió crímenes, cometió delitos, pero debía estar este ex policía junto con delincuentes ante los que él corría peligro de muerte por su historial, porque se sabía que venía con enfrentamiento de estos grupos. Esa es una pregunta que llama pues a uno a entender que probablemente este hombre fue sencillamente entregado. ¿Qué cosas sabía Gatillo Alegre por la que había que salir de él? Son las 7:26 minutos. El sol de la mañana. Señores, las elecciones en Brasil y las elecciones en Uruguay. En el caso de Brasil, el PT ha perdido ganando. El PT ha perdido las elecciones reteniendo el poder. Ha retenido la presidencia de la República y esto puede presentarse y puede proyectarse como una victoria, porque al fin y al cabo eso es lo más importante que buscan los partidos políticos en las elecciones. Pero una de las características de estas elecciones fue el antipetismo, y el antipetismo terminó reflejándose en los resultados de las elecciones. El PT ha ganado las elecciones presidenciales perdiendo 38 diputados de lo que tenía. Es decir que cuando vamos a valorar este partido en lo que tenía el partido y en lo que tiene a partir de este triunfo, tenemos un PT sin control del Congreso, en un país dividido y en unos resultados sumamente reñidos, que se expresaron de dos formas. El Brasil se dividió en dos: la influencia de los subsidiados y la influencia de los sectores productivos. Todo el que estaba bajo la influencia de los subsidios y de las ayudas del gobierno votó PT. Todo el que produce un peso en Brasil por sus propios mecanismos o por la economía privada votó anti-PT. Entonces, ¿cómo se refleja esto? Porque la gente puede decir, bueno, pero no es verdad que en un país donde hay 147 millones de votantes, la gente que votó por Dilma está toda en un capítulo de ayuda, porque eso no lo resiste nadie. Lo mismo que usted puede decir que no es verdad que toda la gente que votó por Aécio está directamente empleada o depende de la economía privada. No, yo he dicho de las influencias que van más allá de el impacto de las acciones directas,
Porque cuando estoy hablando de las influencias, estoy hablando de que probablemente yo puedo haber votado por Dilma sin recibir un beneficio del Estado, pero yo no lo tengo directo. Pero ¿y si mi mamá tiene un beneficio del Estado? Aunque yo no lo tenga directo, yo entiendo que si mi mamá tiene un subsidio que yo no se lo puedo reemplazar con lo que gano, entonces yo no puedo afectar ese subsidio que está recibiendo mi madre. Entonces, cuando vemos por una persona que reciba ayuda, usted no sabe a cuántas personas eso influencia de manera directa o indirecta. Igual que a una persona que esté en la otra parte, por una persona que trabaja, que mueve su propia economía, usted no sabe cuántas personas impacta. En definitiva, se divide el país en prácticamente dos mitades. Dilma gana la partida, la gana, digamos, entre comillas, porque el triunfo entonces ahora se traducirá en un gobierno sumamente difícil como el que le toca llevar, con una economía del Brasil que no ha tenido el desempeño en la expectativa que tiene la gente que votaron por ella, porque es una economía que se ha estancado, ha estado creciendo en menos de un 1%, y entonces con una oposición envalentonada y con una oposición que controla el Congreso. Tendrá que manejarse en condiciones difíciles. Por suerte, es un país con mucho grado de desarrollo institucional, y eso siempre ha estado en Brasil por encima de los intereses particulares. De manera que tenemos esta victoria del PT, que ha ganado perdiendo, como ocurrió en estas elecciones, en la que pierde 38 diputados, pero retiene el poder. Pierde el Congreso, pero retiene el Ejecutivo, el PT. Entonces, en el caso del doctor Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, todo indica que el 30 de noviembre gana las elecciones, porque hay un fenómeno que llegó a un 30%, incluso la sumatoria de la fuerza que se le puede aliar, si le diera la totalidad de los votos, le da un 13%, esto lo lleva a un 43%, y el doctor Vázquez ha alcanzado un 47%. Entonces, será muy difícil, aunque la calle había venido creciendo y siempre se pensó que una segunda vuelta podía ser una gran amenaza. Yo creo que en la primera ronda ha dejado claramente proyectado lo que puede ocurrir en una segunda vuelta. Una conclusión inmediata cuando se analizan los dos procesos: la corriente de izquierda ha retenido su predominio. Lo ha retenido. Por suerte, tanto en el caso de Brasil como en el caso del Uruguay, esta no es la izquierda carnívora, es una izquierda vegetariana, no es la izquierda carnívora. Entonces, esta izquierda es una izquierda progresista de verdad, porque hay otra izquierda que es supuestamente progresista, pero yo no entiendo cuál es el progreso que pone a la gente a vivir en peores condiciones. En Brasil ciertamente la gente ha vivido en mejores condiciones, como en Uruguay la gente ha asistido a mejores oportunidades. En otros países lo único que ha hecho es que se han empeorado y se han deteriorado las condiciones de vida de la gente, y el país prácticamente se ha convertido en un país, digamos, ingobernable por las situaciones que arrastran. Entonces, ese progresismo yo no lo entiendo. En este caso, cuando menos, tenemos un progresismo real, sustentado en los resultados. Son las 7:33. Cambio y fuera, Mauricio.